en la primera epístola de San Juan, primera epístola del apóstol San Juan, y vamos a leer el versículo 17 de una sola vez, por favor. Amén. ¿Lo tiene? ¿Ya lo tiene? Qué bueno que ya lo tiene. Amén. Dice la palabra del Señor: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así se llama el título que el Señor ponía en mi corazón. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Puede sentarse. Amén. Fíjese que cuando el Señor habla acerca del mundo, ¿verdad? Realmente Él sabe qué necesidades tenemos, qué cosas deseamos, qué cosas anhelamos, cosas materiales, ¿verdad? Ay, no me diga que es tan espiritual que solo en el Señor piensa. Por favor, no me deje a mí de carnal. Pero nosotros nos afanamos por las cosas materiales. Es que si nos afanáramos por las cosas espirituales, esta iglesia estaría a reventar. Y 3, 4 sillas o 10 que hay vacías estarían llenas. Tendrían que haber gente parada. Amén. Usted y yo anhelaríamos reunirnos todos los días. ¿Verdad que sí? Menos amenes, pero bueno, ahí está la sinceridad. Lea conmigo el versículo 15. Dice el apóstol Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Entendió el mensaje? Oramos y nos vamos. Ya se quiere ir, ¿verdad? Mírelo. Vaya conmigo al capítulo 1 y lea conmigo el versículo 7. Y dice la palabra: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Realmente, las cosas que nosotros podemos alcanzar en este mundo, todas deberían de ser usadas para la gloria y la honra del Señor. Amén. Pero también hay cosas que el humano busca y que el pecado alcanza. El mundo aparta de Dios el corazón. Amén. El mundo aparta nuestro corazón del Señor. Entre más nosotros nos afanamos en buscar las cosas de este mundo, más nuestro corazón se puede apartar. Y mire, realmente el Señor no está, ¿cómo le dijeran? Como que no supiera las necesidades que nosotros tenemos. Él las conoce. Pero cuando prevalecen las cosas del mundo, decae nuestro amor para con Dios. Sí. Fíjese bien cómo las clasifica el apóstol aquí. Las clasifica como cosas depravadas, como cosas malas. ¿Lo acabamos de leer? ¿Lo leyó conmigo en el versículo 16? Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, la concupiscencia de la carne.
¿Sabe? Quizás nosotros hemos leído lo que dice Salomón, ¿verdad? Que él probó todo lo que podía haber gustado debajo del cielo. Y al final dice que todo era vanidad. Pero cuando nosotros realmente nos enfocamos al cuerpo, al apetito de darle gusto a las cosas que excitan e inflaman nuestros apetitos sensuales. Yo no estoy hablando chino, así que no me mire así. Son cosas que el Señor tiene que tocar. Y este es el mejor lugar donde usted puede escuchar de esto. Porque aquí lo va a oír conforme a la palabra y no conforme al pensamiento del mundo. Amén. ¿Se recuerda usted? Mire, yo no sé quién ha estado siguiendo al hermano Eduardo Rodríguez, hijo. Él estaba predicando acerca del hijo pródigo. Y uno de los temas que hablaba él es de la sensualidad. Imagínese aquel hijo pródigo que simplemente había escuchado de aquel lugar. Nunca había salido de la casa del padre. Porque la Biblia dice que le pidió los bienes a su padre. Pero lo sedujo el hecho de saber qué hay allá. La libertad, no me conocen. O sea, la sensualidad lo llevó a él a desear estar en un lugar donde no conocía. O sea, nuestra naturaleza caída pelea, dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo, con querer agradar a Dios. Amén. Pelea. Dice que hay una batalla entre sí. Y por eso Juan dice que la concupiscencia también de los ojos se deleita en las riquezas y en las posesiones. Es codicia, hermano. Mire, su Dios y el mío sabe de qué cosas tenemos necesidad. El problema es cuando nuestro afán de buscar las cosas, es que mire, usted va a decir, yo trabajo hasta de madrugada, yo busco cómo ganar más dinero. El Señor sabe de qué necesidades tiene. Y está bien que trabaje, está bien que busque, pero que no se olvide de Dios. Amén. Y dice la tercera cosa, la vanagloria, ¿verdad? La soberbia de la vida. Es aquello, hermano. El hombre desea ser alabado, desea ser aplaudido, desea sobresalir. Porque ¿quién de nosotros no nos gusta que nos digan, buen trabajo hiciste? ¿Ah? ¿O no le gusta a usted? ¿Verdad que sí? Por eso el Señor nos diría a nosotros, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel. O sea, cuando nosotros buscamos las cosas de Dios, vamos a encontrar la palabra de Dios que también nos va a respaldar. Pero el amor de Dios, ese nunca nos va a fallar. En cambio, el apóstol dice aquí, las cosas, el mundo va a pasar, pero Dios no. Mire, amando el mundo nos va a resultar fácil equivocarnos. Sí. Usted y yo nos podemos preguntar por qué los jóvenes que no han conocido el mundo, cuando llegan a una etapa, lo quieren probar. Porque sus apetitos sexuales, sensuales, sensoriales, están despertando. Mire, no mire al pródigo como aquel que derrochó. No, mírenlo como alguien que había estado guardado en la casa del Padre. ¿Qué te quiere decir, joven? Que Dios no te va a detener. No, Dios no va a salir. No, no te vayas. No. ¿Quieres ir a probar mundo? Lo vas a probar. Y nosotros que ya lo probamos, ¿qué podríamos decirle? ¿Vale la pena? No vale la pena. Amén.
Entonces, cuando esto ocurre, desviarnos es fácil. Mire, yo creo que la mayoría de padres cuando vemos que nuestros hijos ya van a empezar a la universidad, porque hasta el bachillerato uno lo va a dejar enfrente del colegio, los va a traer, los va a dejar, y si no puede, manda microbús. La cuestión es que los protege de una forma exagerada. ¿Cómo se van a comportar ellos en la libertad? Han estado guardados en la casa del Padre. Y el Señor te dice, joven, el mundo pasa y sus deseos. La juventud se acaba rápido. Pero los que permanecen, no en la iglesia, porque aquí se miran bien bonitos y bien santos todos. Permanecer en el Señor es no importa dónde yo esté. Permanecer en el Señor es dar testimonio que soy creyente. Permanecer en el Señor, óigame, ¿por qué? Porque el que hace la voluntad, dice el versículo 17, de Dios, ese va a permanecer para siempre. ¿De qué nos está hablando? De que el Señor va a venir un día a llevarse a su iglesia. Amén. Entonces nosotros vemos que a menos que esta victoria comience en nuestro corazón y que tenga raíces firmes, no vamos a fracasar. Y yo te voy a decir algo, joven, no solo tú, nosotros a esta edad también tenemos deseos, pasiones, somos seducidos, somos atraídos. El problema es si caemos o no. Y cualquiera diría, pero usted ya es adulta. Usted conoce la vida y usted no la conoce. ¿Usted ya no ha entendido qué es pecado? Joven, no hay jóvenes aquí. No, yo no estoy hablando de los de la Biblia de 40, no, jóvenes, adolescentes. Amén. ¿Sí sabe qué es pecado? ¿Sí sabe qué es vanagloria? Amén. ¿Por qué? Porque el hombre debe de tener raíces firmes para no caer, para no llegar al caos. Porque mire, no estamos hablando de salvación aquí, fíjese. Pero usted se puede conformar con ser una tierra estéril, del Señor, pero estéril. Y el Señor no quiere que nosotros seamos tierras estériles. Yo siempre me preguntaba cuando dice la palabra, por cuanto no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio te voy a vomitar. O sea que aquí hay cristianos paletas, pues, de hielo, no maletas, paletas, helados. Fíjese que yo de una vez usted nunca se preguntó por qué dice eso en la Escritura. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres salvo, pero eres estéril. Porque mire, aquí hay un montón de gente, hermano. Bueno, no, aquí no va, aquí no. En el Señor. Usted conoció un montón de gente. Servidores pueden ser, pero usted platica 5 minutos con ellos y no han crecido. Son tan carnales para hablar que uno dice, ¡oh! Y dice el Señor, si permanecemos en Él, entonces esa permanencia va a ser eterna. Amén. Entonces, estos versículos nosotros podemos ver la diferencia de la vida potencial que deberíamos a esta altura estar viviendo, ¿o no? Y la vida que realmente vivimos. ¿Usted puede poner en balanza su vida? ¿Verdad que sí? Hacernos un autoanálisis. Porque mire, bien lo dejó claro el pastor el martes, ¿va? No juzguemos a nadie. Si realmente, hermano, si la palabra de Dios no nos saca de esa ambigüedad de querer jugar a ser creyente, cristiano, evangélico, consagrado para Dios, nadie lo va a hacer. A estas alturas ya no se puede. Entonces, Juan habla de
de lo que Dios demanda para nosotros. ¿Cuál es la medida que usted encuentra en las Escrituras? ¿Cuál es la medida? ¿Con quién nos compara? Si nosotros deberíamos de compararnos, ¿con quién nos vamos a comparar? Con Cristo. Dice que hasta que lleguemos todos a la estatura de un varón perfecto, mientras Jesús estuvo en la tierra. Amén. Porque fue perfecto. No hubo pecado en él. No digamos a la plenitud de Cristo, esa es otra cosa. Por eso dice que el que permanece en él va a ser para siempre. Amén. Entonces, la estatura de un varón perfecto. ¿Por qué? Porque cuando Jesús venga, y lo hemos estudiado muchas veces, viene por una iglesia madura. No viene por una iglesia niña. No viene por una iglesia infante, no viene por nada de eso. Él viene a casarse con una iglesia madura. Por eso el Señor, a través del apóstol Pablo, nos enseña que dejó ministerios para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos fortalezcamos, para que nosotros lleguemos a dar esa estatura de la que Dios está pidiendo. Por eso, ¿cuál es lo que Dios pide de nosotros? ¿Y dónde estamos nosotros parados? ¿Dónde estamos nosotros ubicados? Esa es la pregunta que nosotros deberíamos de hacer. Y no solo eso, hermano. Se fue Él y nos dejó el Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? Para que esa iglesia niña se convierta en una iglesia adulta para poderse casar. Y ese Espíritu Santo es el que redarguye a cada instante de pecado. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué no estamos haciendo bien? Por eso yo lo quiero llevar a estas dos citas bíblicas. O sea, estar en el mundo es una cosa, pero también habla Juan de que nosotros somos luz. ¿Amén? Mire el versículo 7 del capítulo 1. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Mire la primera parte. ¿Se ha fijado que usted no puede hacer amistad ni con todos los que están en la iglesia a veces? Cuando usted mira cómo se comportan, cómo hablan, cómo caminan, a dónde van, usted dice, Dios le bendiga, adiós. Hola, hermano. ¿Y hasta ahí? Porque dice el Señor que si nosotros estamos en luz, vamos a hablar el mismo lenguaje, vamos a hablar las mismas cosas, vamos a comportarnos de la misma manera. Nuestra forma de pensar. Por eso, hermano, si usted encuentra un hermano más maduro que usted, a él péguese. ¿Verdad? Pero si usted encuentra uno más carnal de usted que usted, mejor aléjese o encomiéndeselo a Dios. ¿O no? ¿O usted no se aburre a veces de que no pueden hablar del Señor solo de problemas a algunas personas? Qué bueno es comentar, sentarnos. Mire, como decía la palabra, ¿verdad? ¿Y usted qué entiende por eso? ¿Y qué entiende por...? ¿Verdad? Qué linda, qué prédica la que dieron. Qué bueno que Dios me habló. No, solo calamidades. Entonces no está en luz. Yo no le estoy diciendo que no nos apoyemos. Es que miren, no es ser legalista, no se ponga en un lado y en la otra esquina. No. Todo tiene que ser equilibrado. ¿Amén? Porque el Señor, según lo que dice este versículo, Él no va a mantener relación con almas impías, impuras. Es que el que no busca de Dios difícilmente va a tener más presencia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la necedad y la falsedad no nos pueden acercar a la vida eterna, al contrario, nos alejan. Fíjese bien lo que dice, lo que sigue diciendo.
la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, el Señor sabe que somos pecadores. Pero pecadores buscando ser restaurados. Amén. El Señor insiste en que esa sangre preciosa y ese cuerpo y esa redención que Él hizo en la cruz del Calvario es para que nosotros podamos llegar también a ser como Él. Y por eso nos insiste en que nuestro andar sea santo, sea bueno, sea agradable, sea efectivo, que demos a conocer a Dios. Óigame, la luz es Él. Y dice el Señor, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero Él se fue. Y también Pablo dice, y vosotros sois la luz de este mundo. Miren las parábolas que dejaba el Señor. Ahora yo me voy a ir, ustedes van a ser la luz. ¿A dónde se pone la luz? Según lo que dice la Escritura. ¿La pone usted debajo de la cama? ¿La pone debajo de la mesa? No, usted pone la luz en lo alto para que ilumine. O sea, Él es la luz y nosotros somos lucecitas, que deberíamos dar el testimonio que Dios quiere. Yo le decía al pastor, hay un hermano que me gusta, que lo he oído varias veces, pero así, y empezó a hablar, y yo decía, qué tremendo, ¿dónde está lo que está hablando? Y estos no entienden. Mire qué criticona yo, ¿verdad? Porque decía que al pecado hay que llamarlo por el nombre, que el pecado no puede ni debe permitirse en la iglesia. Y en un canal de esos, imagínense usted, por el don de la sospecha. Yo decía, o sea que estos ni oyen lo que ponen, digo yo, ¿verdad? Los hermanos que pasan eso, pues. Porque va en contra. Porque para ellos salvo es siempre salvo. Y yo lo estaba escuchando. Pero después se pasó a decir que nosotros no podemos pelear contra demonios porque ni los tenemos. A Dios le dije. Porque las evidencias dicen otra cosa, hermano. Las evidencias nos dan y nos hablan. Dios habla acerca de la justicia y la santidad de Dios. Pero también nos habla del pecado. El pecado que nos asedia todos los días. El pecado que sale al encuentro. El pecado que después que usted se ministró con el Señor, lo está esperando allá afuera. Y realmente, hermano, quizás los días están tan llenos del pecado que dice Juan, miren, no amen al mundo, no lo amen, porque eso va a pasar. La vida que nosotros debemos de abonar en esta tierra es para la vida eterna. No pensemos solamente en este espacio. En todas las épocas de nuestra vida vamos a ver el pecado. ¿O no? Claro que sí, hermano. Pero, ¿qué pasa cuando es necesario tocar? Porque fíjese lo que dice el versículo 9 aquí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando el Señor habla, está hablando de que nosotros debemos de confesar nuestros pecados, ¿o no? A Él. Amén. Pero yo ponía un ejemplo en mi corazón y yo decía, hermano, cuando usted busca un abogado porque se ha metido en un lío, ¿para qué lo busca?
¿Para que lo ayude? ¿Para que lo oriente? ¿O para que le ayude a delinquir? ¿Ah? ¿O no la experiencia de la vida habla de que muchos profesionales, como los contadores, los abogados, los doctores, cuando hacen cosas que no deberían de ser, le están ayudando a la gente a decir mentiras? Pero nuestro abogado es Cristo. ¿Para qué buscamos a nuestro abogado? ¿Para qué lo busca usted? ¿Para perdón? Él dice que si nosotros confesamos, o sea, yo le preguntaba a alguien, ¿hay mérito cuando alguien ha cometido algo y dice y se presenta en las autoridades y dice, no, yo lo hice? O aquel que van a buscar y lo hacen confesar. ¿Qué fue? ¿Tiene mérito? Lo tiene. Entonces, ¿para qué buscamos a nuestro abogado? Si Él es luz y nosotros somos lucecitas, y si Él dice que confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, lo vamos a buscar para salir del hoyo, para no volver a cometer los errores, no para que nos diga cómo debemos de hacerlo, porque mire, el que busca a Dios y peca en la mañana, no, en la noche yo me arrodillo y me pongo a cuentas con Dios, no, ese no sabe nada. Todavía no ha conocido el amor de Dios, porque esta carta habla también del amor. O sea, nosotros no podemos buscar a ese abogado y esperar. Yo escuchaba una vez al apóstol y decía, hablando de los que delinquen, esa era una enseñanza que él daba, allá por los 80, imagínense. Y dice, aquel que se buscó un abogado, tengo un buen abogado, y como quiero matar a este, pa. Le dio 5 balazos. Y le dijo el abogado, yo soy buen abogado, pero no para 5 balazos, le dijo. ¿Y usted cuántos le ha metido a alguien? No físicos, pues. ¿Cómo se presenta ante ese que le ha dicho, confiésame tu pecado? Confiésamelo, yo te voy a ayudar, pero para que no volvás mañana con lo mismo. O sea, no podemos seguir pecando, hermanos, de la misma manera todos los días, solo porque creemos que tenemos un abogado que nos puede limpiar. ¿Amén? ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero el perdón y la liberación, de verdad, hermano, nos libra de una muerte eterna. Por eso le digo, yo no estoy hablando de salvación. Fíjese bien, Él es luz. El hombre ha vivido en tinieblas desde que cayó Adán, hermano. El caos fue tremendo, la caída del hombre fue tremenda. Porque dice que lo mismo le pasó a todos los hombres. ¿O no dice así la Escritura? Todos los hombres, por eso que le dicen a uno, ¿verdad? Que uno nació con el pecado de Adán. Pero si usted me acompaña aquí mismo, cuando habla del mundo en el versículo 17, dice, Él es la luz. Si yo soy una luz, yo no puedo deleitarme viviendo en el mundo, hermano. O sea, no puede. No se puede, no se podría, mejor dicho, ¿verdad? No se debería vivir. El problema aquí, que cuando habla de mundo, habla del sistema de vida. Habla no del globo terráqueo. Y el mundo pasa. El sistema del mundo y sus deseos, ¿verdad? El sistema del mundo y sus deseos van a pasar. Amén. Pero, ¿cuál es el sistema del mundo? ¿Qué adopta el sistema del mundo? El mundo crea sus propios matrimonios, crea sus propias reglas, crea sus propios hijos,
¿O no? Y mire, ¿quién es el primero que nosotros vemos que adoptó el sistema del mundo, que él lo implantó? El primer hombre que vemos nosotros es a Caín. Pero Caín vivió alejado de Dios. Caín vivió dándole la espalda a Dios. Él quiso disfrutar del mundo a su manera y lo logró, sí. Un Caín que disfruta del mundo. Un Caín que es enemigo de Dios. ¿O no habla la Escritura que fue de los primeros que civilizaron la tierra? Mire, los hijos de Caín fueron empresarios, ¿verdad? Trabajaron el metal, trabajaron esto, trabajaron lo otro. Y fueron los primeros músicos. La música no nació con ellos. Amén. La música nació en el cielo. Porque incluso la palabra en Ezequiel, capítulo 28, verso 13, cuando estaban, del primero hasta donde, pero yo lo voy a llevar hasta el 13, ya leí así conmigo. Allí dice, la Escritura dice, de que cuando estaban creando a Luzbel, sonaron los primeros tamboriles, sonó música. O sea, la música no la creó Satanás. Pero el sistema de este mundo, figurado en Caín, y aparece que es los primeros que encontraron la música, hicieron la música a su manera, a su forma de pensar, a su forma de vivir. Yo no entiendo cómo cristianos pueden escuchar música mundana. Créame, no lo entiendo. Usted no me diga, ay, es que es romántica y yo sé lo que dice. Pues eso es lo peor, más tonto todavía. Porque habla de los dejados, de los decepcionados, de los que prefieren que haya tenido más mujeres, más hombres en la mujer y que ahora ya tienes experiencia. Y usted encuentra una de sandeces y de barbaridades en la música. Pero es el sistema que el mundo ha adoptado. Por eso el Señor dice, no te enamores, no vivas como este mundo. ¿Por qué? Porque los deseos van a pasar, la pasión te va a dejar. ¿Por qué? Porque la vida eterna, esa es a la que tú debes de aspirar. Óigame, si yo bailaba hasta de cabeza, pero algo entendí, que lo de Dios es mejor. ¿A cuántos no danzan porque, ay, no, es que yo me acuerdo cuando bailaba, el diablo los tiene atados? Habemos aquí muchos que quizás predicamos que estábamos metidos en música mundana, pero cuando el Señor viene a uno, lo restaura completamente. Ya no puede haber dualidad. ¿Por qué? Porque los deseos de este mundo van a ser pasajeros. La vida es efímera, es corta, hermano. ¿Cuántos años podríamos durar? 90 años. Para una eternidad. ¿Usted puede hacer esa comparación? Claro, los sistemas del mundo lo que quieren es arrastrarnos, es llevarnos. No, si es que ahora hasta palabras bonitas buscan, ¿verdad? Es que es retro, es vintage, es nuevo. Mire, hablar de figurines cristianos no existe en la palabra. Lo que dice habla de decencia. Hay cosas en las cuales no nos vamos a detener. Porque la mayoría cree que solo es la moda, hermano. Y no es solo la moda, es el sistema de vida que nosotros tenemos. Es el sistema de vida que estamos adoptando. Entienda que cuando le falla a Dios, usted está volviendo un cainita. Alejado de lo que Dios quiere. Por eso el Señor dice, yo soy la luz. Pero cuando rechazamos la luz, o usted deja al Espíritu Santo a un lado cuando va a hacer cosas que a Dios no le agradan, no puede. Mire, a veces el Señor es tan fiel. Yo una vez ministrando, y bendito sea el Señor que ya se fue y no la van a conocer nunca la persona.
hermana, yo quiero salir del adulterio. Oremos, hermana. ¿Y qué la hizo recapacitar? Yo entré a un motel y yo no sé quién fue, me puso la radio, la evangélica de Lelín, y salí corriendo. Esa es misericordia de Dios. Nosotros quizás no vamos a escuchar eso porque no creo que va a andar metido ahí. Pero ¿a dónde andamos frecuentando? ¿A dónde estamos? Mire, yo le decía a unas hermanas, si desde el momento veo ahí heladas, cervezas y todo lo demás, óigame, ese restaurante, por buena carne que me digan que vende, no, yo no me voy a ir a meter. Yo no es que sea legalista, no, hermano. Pero ahí le están diciendo lo que venden, lo que va a ir a escuchar, lo que le va a meter a sus ojos, a su corazón, a su mente. Por muy buena carne y barata que sea, yo no entro. Ah, sí, en otros restaurantes venden, sí, pero usted no va a ver que todos están en la misma. Por eso le digo, uno debe de saber qué va a hacer. ¿Soy luz? ¿Soy lucecita? ¿Qué sentiría usted si me viene entrando una cosa de esa? Y dice, bebedero. Ah, no, ¿qué sentiría? ¿Qué pensaría de mí? Se puede entonces, los más carnales. ¿O no? Vamos, si entró ahí la hermana María, ¿por qué se puede? Ah, tonto, le diría yo. O sea que si yo me tiro de cabeza, usted también. ¿Ah? Entonces, cuando habla del mundo en este versículo, habla del sistema, el sistema que el diablo quiere imponer aún en los hijos de Dios. Mire, aquí hasta los regañan a los de la alabanza si todos vienen de negro, ¿o no? ¿Sí? Somos sacerdotes. Y el sacerdote hasta los calzoncillos eran de lino blanco. No estoy hablando de que no podemos usar camisa negra o un pantalón negro. No es eso. ¿Qué damos a entender si somos luz? Amén. Dice el Señor que solamente a aquel que no le gustó el mundo, ese realmente es un reflejo de la luz de Dios. Cuando el Señor venga, va a querer algo que nosotros podamos ofrecer. ¿Se recuerda Gedeón? Dice que eran 32,000, se fueron 10,000, otros 10,000. Bueno, al final quedaron 300. Al igual que Gedeón estamos nosotros, hermano. Tenemos en vaso de barro una luz que brilla. ¿Usted ha visto el barro brillar con la luz? ¿Verdad que no? Pero el Señor dice que podemos brillar. ¿Estará mintiendo Dios? No, tenemos un cuerpo de bajeza, pero si la luz de Dios está en nosotros, nosotros vamos a poder brillar si es que no amamos al mundo. Mire, si los 30 y no sé cuántos que se fueron, 31,700 serían, ¿verdad? Que se fueron, eran igual que los otros. 2 ojos, cabello, cejas, orejas, una boca, 2 piernas, no eran más. Los que fueron a pelear no eran más que los otros. Nosotros podemos ser esa luz que realmente brille en este mundo, pero no adoptando el sistema del mundo. No lo que el mundo quiere, sino lo que Dios desea que nosotros lleguemos a ser.
Dice que quebraron los cántaros, la luz brilló. Y esa es la figura para nosotros. Un día este cuerpo se va a quedar y nosotros vamos a volar, dice, al encuentro con el Señor. Pero debemos ser luz en medio de este mundo tan caótico. Lo segundo que habla aquí el versículo 16, o de este versículo, habla de que Dios es nuestro abogado perfecto. Mire lo que dice el 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Nos dice hijitos, bebitos míos. Óigame, dice la palabra que cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, dice también Hebreos y Pedro, que todos fueron bautizados y limpiados por eso. Ajá, y entonces, ¿por qué las serpientes ardientes después? Por burros, por desobedientes. ¿O no? Óigame, por eso le digo yo, cuando yo escucho a alguien que dice, no, es que no hay, usted no tiene poder para pelear con demonios ni reprenderlos porque usted no es apóstol. Y digo yo, y cuando le dice el Señor a todos los demás, vayan, liberen. ¿Qué pasa? Dios sabe que vamos a pecar. Por eso el Señor, óigame, la medicina, ¿para quién era? Para los israelitas. Las serpientes no seguían a los egipcios. La palabra dice que solo siguieron a los israelitas. ¿Se recuerda algo que decía el pastor? A veces algunos el Señor los tiene que dormir de un solo. Para que no se pierdan. Para que no busquen el sistema de este mundo. Para que sean guardados, para que sean levantados en aquel momento en que venga y suene la trompeta. Entonces, hay pecados que nosotros cometemos después de ser cristianos, sí, pero son pecados, como le decía antes, son pecados que nosotros tenemos un abogado, pero lo primero que el Señor nos dice, óigame, todas estas cosas se las he escrito, hijitos, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo, el justo. Óigame, si es justo, va a ser justo. ¿Ah? Nosotros no podemos jugar a ser cristianos. No podemos, no deberíamos jugar a ser cristianos. Amén. Lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos paz para con Él. El amor de Dios, la última parte. Mire, lea conmigo el versículo 13 del capítulo 2. Y dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. O sea, no importa en qué categoría esté, porque aquí no está hablando de adultez, está hablando de madurez espiritual. Si usted se considera un padre, si se considera un joven, si se considera un niño. Óigame, porque son etapas. Hemos vencido al maligno. ¿Pero de verdad lo hemos vencido?
el mundo ejerce una atracción tremenda. Mire lo que dice el 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? Léalo. Sencillo. No está en él. La pasión de la carne son los deseos desenfrenados. Mire, el exceso de la seducción la vamos a encontrar hasta en los carteles. Esos grandes pancartas, toda esa publicidad que está. Jovencitas desnudas que pueden provocar. Hasta de eso deberíamos de cuidarnos. Porque ahí dice los deseos de los ojos. Óigame, la primera mirada, aunque usted no hubiera querido, y dice, ay no, pero volver a ver. ¿Sabe qué me estaba diciendo alguien? ¿Sabe, hermana? Me dijo que muchos de esos mujeres que aparecen ahí son hombres. ¿El qué? Le dije yo. Sí, me dijo, son hombres, me dijo. Y yo, ¿y cuántos habrán dicho? ¡Qué chula esa mujer! ¡Ay! Una así me debería conseguir. Ni sabe lo que está hablando, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Nosotros nos podemos enredar en los pensamientos y en los deseos. Alguien de publicidad me estaba diciendo, y yo, ¿qué? Dios mío. Son pasiones de la carne, la pasión de los ojos. Mire, quizás hay cosas, es fácil. Usted está cambiando de canal y a veces son las 3 de la tarde y salen unos cuadros. Cuidadito. Y lo cambia, ¿va? ¿A cuántos se les ha quedado quizás alguna vez una imagen? Y uno dice, no, Señor, purifícame mis pensamientos. Óigame, si a usted se le queda como a mí alguna vez, estamos mal, pero tenemos abogado. De esos pecados está hablando. Porque pecamos. No de aquellos que son reincidentes y reincidentes y reincidentes y reincidentes y viven en el pecado. No, hermano. Por eso dice, el amor no está en ellos. Dijo el profeta, me seduciste, si fui seducido. Tu amor más fuerte fue que yo. Me venciste con amor. Por eso el Señor aquí a través de Juan dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entienda, no está en él. Tremendo. Si la palabra es muy, muy clara. Y la arrogancia de la vida, la vanagloria de la vida, es esa posición que envanece. ¿Sabe? Muchas veces la inteligencia descompone a la gente. No digamos si se cree guapo, ¿verdad? Si me pregunta, yo le diría, demasiado. ¿Se creen un qué? Yo no sé los hombres del momento que sean varoniles para usted. Yo le voy a hablar de abuelito, ¿verdad? De aquellos que a uno le gustaba. A veces uno está viendo una película y comentamos, ¿verdad? ¿Qué hombre más guapo? Guapo no, le digo yo, ¿verdad? Y entonces, varonil, bien macho, mira, eso sí. Pues me dicen, pues me preguntaste, ¿y para qué me preguntas? Pues entonces le digo, no me hagas ver. Pero hasta ahí. El mundo va a desear que usted tenga otro pensamiento, otro deseo. Y Dios dice, no, es amar al mundo, es amar el sistema, es que el mundo se lo va a poner a boca de jarro, se lo va a poner enfrente, se lo va a poner fácil. Pero si yo quiero de verdad ser levantado un día y de permanecer en el Señor, es dar testimonio todo el tiempo. Entonces, ¿cómo debo de andar en esta vida? No amando al mundo.
Mire, muchas veces nosotros no tropezamos porque no vimos, no, porque tropezamos porque quisimos hacerlo. Tropezamos con aquellas cosas que sabemos. Mire, hermano, dice la palabra que nosotros deberíamos de huir de la tentación y resistir al diablo. Pero nosotros somos al revés, ¿verdad? No al diablo, salimos corriendo. Una manifestación y salimos volados. La tentación, yo puedo. Voy a mostrarles que puedo. ¡Pum! Entonces, y el Señor, como conoce nuestra naturaleza, dice, de la tentación, corre, escapa, huye. Yo no puedo estar con gente que en lugar de ayudarme a subir, me va a arrastrar. Esos no son amigos. Cuando nosotros venimos al Señor, hasta nuestras amistades deben de cambiar, hermano. Todas aquellas que no nos llevan a pensar bien, sino mal. Dios ha prometido que nada nos va a hacer falta. Él sabe de qué necesidades tenemos. Mire, el sistema del amor del Padre está aquí y está con nosotros. Mire lo que dice, lea conmigo el último versículo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Todo aquello que nos aparta del Señor. Es que miren, nosotros le huimos al anticristo, pero esos anticristitos chiquititos que nos hacen caer, que nos hacen tropezar, de esos también debemos de huir. De esos debemos de salir corriendo. Y para terminar, lea conmigo los 3 versículos. No améis, versículo 15, al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quiere usted permanecer para siempre? Debe de hacer lo que a Dios le agrada. Padre, este tema no es popular, Señor. Tu palabra dice que el que mire estar firme, también que vele por no caer. Tu palabra es clara. Joven, adulto, anciano, todos estamos en la mirada del diablo. Todos estamos en la vista del enemigo. ¿Entiende algo, hermano, amado? El mundo va a pasar y sus deseos. La palabra de Dios dice que cuando Él venga, Él va a hacer cielo nuevo, tierra nueva. Él todo lo hace nuevo. Él desea que tú y yo, desde que estamos en esta vida terrenal, podamos apartarnos del sistema que el diablo ha impuesto a esta tierra. Él se llama el príncipe de este siglo. Él se llama el Dios de este siglo. Pero él y todos los demás serán destruidos. ¿Sabes? El infierno no se creó para que tú y yo, o los humanos, sino para los ángeles que no guardaron su dignidad. Para Satanás
el que fue creado con tamboriles, con piedras, con zafiros. Pero de ti depende estar en una vida eterna con el Señor, porque el que permanece en Dios permanecerá para siempre. Quizás este mensaje es más para que tú reflexiones y pienses dónde estás. Pienses por ti, hermano, y por tus hijos. Pienses por ti y por todos aquellos que dependen de en tu casa, de ti y de tus decisiones, de tu forma de hablar, de tu forma de pensar, de tu forma de actuar. Tal vez tú podrás escapar, pero ¿quién te asegura que los que tienen influencia, tu voz tiene influencia sobre aquellos que están en tu casa, podrán tener la fuerza para salir? Señor, el hijo pródigo siempre estuvo en la casa del Padre y sus sentidos fueron seducidos por querer saber que estaba más allá de la tierra donde él había crecido. Hermano, no importa si eres niño, si eres joven o eres adulto, según la palabra, cómo esté tu madurez espiritual, ten cuidado. Tengamos mucho cuidado. Lo que nuestros ojos ven, lo que nuestra mente capta, lo que nuestros oídos escuchan. Este mundo va a pasar. Tu vida se va a acabar. Hoy es el tiempo de pensar en el Señor. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos día con día. A ti sea toda la gloria, Señor. Señor, un día queremos encontrarnos contigo. Ayúdanos a llegar. Sedúcenos, oh Dios, como el profeta decía. Queremos amarte, Señor, cada día más. Permítenos no vivir con el sistema que Satanás ha impuesto en este mundo, en el hogar, en el diario vivir, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. Ayúdanos a escapar. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más
necesita más de ti. Sí, Señor, renueva nuestro ser, Señor, día con día, Padre, y que tu palabra transforme nuestro ser. Llévanos con bien y con bendición, Padre. Gracias una vez más por tu consejo, Señor. Un consejo que envías siempre a cada necesidad de nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.